El Camino de la Felicidad, un podcast de superación y crecimiento personal que te invita a entenderte un poco más. Durante los próximos minutos te invitamos a reflexionar con nosotros y con eso tratar de ser cada día un poco mejores. Amigos, de nuevo un saludo muy cordial, muy especial para disfrutar de este podcast especial que hacemos cada semana, los miércoles, a través de nuestro programa de superación personal, El Camino de la Felicidad. Y a través de nuestra radio saludar a gente que está ahí conectadita también con nosotros en el FM del municipio de Cocorná, Cascada Estéreo. Hace 8 días pues íbamos a arrancar este programita, pero por ahí un amigo tuvo dificultades. Bueno, lo cierto es que hoy estamos tanto a través de la página como de la radio para el podcast especial. Ya en nuestra radio pues venimos desarrollando este programa de superación personal, este programa del Camino de la Felicidad todos los días a las 5 de la tarde de lunes a viernes, y los miércoles particularmente pues el podcast y este programa pues lo hacemos también con nuestra psicóloga de cabecera Juliana Montoya, a quien también le damos la bienvenida en esta tarde, y a ustedes por supuesto a ponerse cómodos y a disfrutar con nosotros de este espacio bonito, espacio radial y podcast a la vez que tenemos para ustedes. Juliana, buena tarde. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Creo que demasiado bien. Nuestros oyentes por allá están diciendo, sí, súper bien. Sí, súper bien. Y la idea es que también, obviamente, con este espacio se animen a estar mejor, ¿cierto? Porque la idea es que despertemos un poquito esos ánimos, despertemos un poquito esa conciencia y digamos, bueno, vamos a vivir aún mejor. Bueno, Juliana, en medio de todo esto, ¿quién es Juliana Montoya? Porque como hoy nos van a empezar a escuchar en radio, pues ya la gente a través del Facebook supo en podcasts anteriores quién es Juliana Montoya, pero nuestra gente en radio aún no lo sabe, y hoy vamos a empezar entonces a emitir a través de nuestra emisora. Entonces es importante que nuestros oyentes también pues la conozcan y escuchen quién es la psicóloga Juliana Montoya. Mi nombre es Juliana Montoya, soy psicóloga de la Universidad Uniminuto, egresada desde el 2019. Doy terapia psicológica individual, presencial y virtual. Básicamente eso. Si alguno necesita terapia psicológica, ya sabe que la puede contactar, ¿no es cierto? Sí. Desde la distancia también lo pueden atender, porque este programa de hecho lo grabamos a distancia. Yo estoy aquí en Cocorná, ella está allá en Bello, y pues aquí estamos para disfrutar de este lindo programa. Bueno, en esta tarde, Juliana, vamos a hablar de la ansiedad. Es el tema que decidimos para empezar este podcast, la ansiedad. Y por ahí, en algún fragmento de otro podcast, le escuché a usted decir que la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Exceso de futuro. Por ahí tengo otras definiciones, pero yo quiero la definición psicológica de la ansiedad y que empecemos con eso a hablar de este tema. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué caracteriza la ansiedad? ¿Qué se define como ansiedad? Bueno, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud o por un exceso de excitación. En anteriores programas habíamos hablado que era exceso de futuro. Es porque siempre estamos, pues nuestra cabeza está a 1000 y pensamos mucho en el futuro, qué va a pasar, qué vamos a hacer, tengo que hacer, y está en la mente y no actuamos. Entonces ahí llega no hablemos de trastorno, hablemos de estados de ansiedad, que todo el mundo tenemos estados de ansiedad. Todos tenemos estado de ansiedad en algún momento. En algún momento. Pero digamos, como tal es una situación psicológica. Sí, es un trastorno. Es un trastorno, según la OMS, que afecta, ha afectado o afectará el 15 o 20% de la población mundial. O sea, de cada 100 personas, 20 sufrimos o sufren ansiedad. O sufrirán. Digamos que todos sufrimos en algún momento también ciertos grados de ansiedad, o digamos, o no existen esos grados. O sea, la ansiedad puede medirse por grados también. Yo puedo estar un poco ansioso, muy ansioso, o no funciona así. Qué rico poder como darle ese contexto. Sí, todo el mundo tenemos momentos de ansiedad, y el que diga que no, pues, o sea, muy calmado es, pero llevamos una vida muy acelerada, el mismo entorno nos lleva a ser acelerados. En algún momento tenemos estados de ansiedad o episodios de ansiedad.
Bueno, por ahí hay una frase que a mí me gusta o me llama mucho la atención que dice que la ansiedad es algo así como cuando la mente está yendo más rápido que la vida. Algo así escuché, me llamó la atención y en algún momento me puse a reflexionar sobre esa frase y yo decía, carajo, ¿qué razón hay en eso? ¿Cierto? ¿Cuánta razón más bien hay en eso? Porque ¿cuántas veces hay cosas, digamos, o situaciones que no están pasando? Digamos, usted se pone ansioso por situaciones que se le van a dar en una semana, en 15 días, incluso en un mes, incluso en un año. Un ejemplo, mi hija cumple dentro de un año 15 años. Y entonces ya uno empieza, hijo de madre, ¿cómo voy a hacer? Va a tocar empezar a ahorrar, ¿qué le iré a hacer? Y empieza usted a mirar que, cierto, que para la fiesta, que para una cosa, que para la otra. Y eso empieza a generarle angustia, empieza a generarle ansiedad. Angustia y estrés. Pues estoy colocando un ejemplo muy, cierto, sí, muy sencillo, pero funciona pero un poco pasa. así. Sí, funciona así. Bueno, qué rico Funciona que así. podamos generar eso ahí. ¿Cómo es eso de que es ir la mente más rápido que la vida? Bueno, es que nuestra mente va a 1000 por hora. Nuestro cuerpo es quieto, pero nuestra mente vuela cantidades. Pero pues en estos momentos estamos enfocados en la ansiedad, pero también sabemos que está también en el pasado. Pero entonces el punto acá también es reflexionar y o sea, lo que hemos hablado en los anteriores programas es calmar esa mente, aplacarla y vivir el presente, o sea, porque estamos dejando de vivir lo que tenemos seguro en estos momentos, el presente, de disfrutar un café, o usted conversando con alguien y su cabeza en otro lado por lo mismo, porque no estamos viviendo el presente, sino el futuro. Algún día lo decíamos y era, bueno, yo aquí haciendo un programa, pero pensando en el informe que tengo que hacer mañana, como cosas de ese estilo, ¿no? Ajá. Bueno, Juliana, hablemos de los síntomas o las formas en que se puede presentar un poco la ansiedad, en que se manifiesta la ansiedad. ¿Qué es, qué es eso que yo puedo decir? Bueno, estoy en un estado de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas o esas, esas formas, esas manifestaciones de digamos, este trastorno como tal? Bueno, es un excesivo miedo. Entonces, pero como estamos hablando ahora, la ansiedad es un estado, pero el miedo es una emoción, ¿cierto? Entonces hay que entrar a mirar que la ansiedad viene con palpitaciones, o sea, la persona se agita, porque pues estoy hablando en estos momentos de una crisis de ansiedad. Entonces es miedo excesivo más palpitaciones. Entonces, esos son los síntomas más comunes. ¿Quién lo logra detectar? Pues la verdad, por eso estamos llamados a estos programas, que nos conozcamos, porque si una persona se conoce, dice, no, esto no es normal, yo estoy sintiendo algo fuera de lo común, pide una cita médica y ahí pues ya mirará si lo remite al psicólogo o psiquiatra, ¿cierto? Usted me habla de un miedo excesivo. Excesivo. ¿Cierto? Estoy aquí tomando algunas noticas, pero usted me habla de un miedo excesivo. Si pudiéramos diferenciar, porque también hay una frase por ahí que pega muy bien con esto, que es de Kurt Goldstein, que dice que el temor agudiza los sentidos, que es interesante, porque el temor además es un protector natural, ¿cierto? Yo debo tener temor, pues digamos un temor normal frente a situaciones de riesgo, por ejemplo. Es y eso necesario, me protege, ¿cierto? Sí. Me protege. Entonces dice él, el temor agudiza los sentidos, pero la ansiedad los paraliza. Pensando en eso, podemos hablar también de niveles de temor, es decir, está el temor, está el miedo, pero también está el pánico. Podríamos decir que cuando estoy lleno de ansiedad, estoy en ese nivel de pánico, o sea, que ya lo que hace es que no tomo acción, sino que me paralizo. ¿Funciona un poco así o cómo o qué relación podemos dar ahí? Vean, yo le voy a explicar, un profe mío le dio una crisis de ansiedad, a esta persona particularmente le voy a decir cómo le dio. Él simplemente empezó a sentir miedo, palpitaciones y empezó a correr en la sala de su casa en círculos. Entonces, en este caso no lo paralizó, en este caso lo movilizó, dando gracias que había una colega psicóloga. Él era estudiante aún, él no era psicólogo, y lo ayudó a encuadrarse. Y en este punto él era hablando y corriendo al mismo tiempo. Entonces ella lo que hizo fue como prestar escucha activa
tampoco le puede decir a esa persona cálmese, porque es contraproducente una persona agitada, acelerada, y decirle cálmese. Hay que calmarlo a través del diálogo, de la escucha. Si esta persona no se presta para hablar, escucharlo, porque está en un aumento de energía. Está en un aumento de energía, entonces lo que hay que estar es como llevarlo al centro, calmar. ¿Hacia dónde nos podría llevar eso? Digamos, una persona, usted describe un caso muy particular, pues muy puntual, pero digamos que una persona de esas no logra calmarse, si no logramos tener el acompañamiento suficiente, ¿hasta dónde podría llegar eso? O sea, digamos, ¿cuáles serían esas consecuencias finales graves de un ataque de ansiedad? Pues, o sea, lo más crítico es pues que la vida de esta persona pues se vea atentada, pues porque no se sabe qué va a hacer esta persona en realidad. Entonces por eso está el tema del acompañamiento, es muy importante. O sea, si no había un profesional ahí, uno tiene que aplicar al instinto de supervivencia, como leer esos casos. Y igual, como todo, hay alertas, Pablo. Todo trastorno va llamando unas alertas, la personalidad de cada persona, la vivencia de cada persona, y la ansiedad es el punta del iceberg, pero la ansiedad son cosas que no se llevaron acá, o sea, que no se terminaron en la niñez. Hay algo en la niñez que marcó a esa persona y lo llevó a ese pico. O excesivas preocupaciones o excesivo estrés, pues también estoy hablando de la niñez, pero también puede ser entre la adolescencia. En todas las edades puede dar la crisis. Ahí hay algo fundamental, y es, bueno, a mí me puede dar una crisis de ansiedad, pero esa crisis de ansiedad incluso me podría llevar a tomar decisiones graves para la vida. O sea, yo podría en un momento de ansiedad incluso atentar contra mi propia vida, por ejemplo. Sí. Delicado ese tema. Causas, bueno, Juliana, amarremos las causas un poco también a digamos, usted mencionaba ahora de que hay como unas alertas tempranas, por llamarlo así, digamos, como momentos en los que las personas pueden estar, por algunas características de las que hablábamos ahora, uno poder identificar que una persona está entrando en un estado de ansiedad. Pero un poco amarremos eso, las causas y un poco esas muestras que nos puede dar la persona de que efectivamente pues está en esa situación. Bueno, voy a poner un ejemplo. Una persona casada se le murió el cónyuge, ¿cierto? Eso pasó hoy, pero esta persona tiene 2 hijos, entonces está pensando en el futuro qué va a hacer de ella y sus hijos, porque esta persona llevaba dicha obligación. Entonces ahí está. Pues por eso es una posible causa, exceso de trabajo, son preocupación tras preocupación y no manejada. O sea, el cuerpo, hay que hacerle caso al cuerpo, Pablo, por eso te digo, el cuerpo a usted sí le manda las señales. Y en el caso de los jóvenes, los padres, estar muy atentos, porque ellos de alguna forma, ellos sí manifiestan con su conducta y comportamiento ciertos síntomas. Bueno, digamos, pueden pasar cosas. Por ejemplo, usted pone el ejemplo de la muerte de un cónyuge. Digamos que ese cónyuge se encarga o se ha encargado tradicionalmente de la sostenibilidad de la familia, ¿sí? Y entonces la persona que queda sola es la que entra en ese estado de ansiedad porque dice, bueno, ¿yo cómo voy a sostener a mi familia? ¿Sí? ¿De dónde voy a seguir solventando, sosteniendo? ¿De dónde va a conseguir los recursos para sostener a la familia? Un poco pueden llegar esos casos a ser tan traumáticos y, digamos, esos cambios tan repentinos definitivamente en la vida. O sea, yo no lo espero y de un momento a otro se dio. ¿Puede darse eso? No. El tema de ansiedad viene de algo, o sea, algo atrás no sanado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuerpo, quiero que te sanes, pero nosotros no, o sea, por lo regular con esta vida tan acelerada no escuchamos el cuerpo. Ok, pero es el cuerpo el que nos habla finalmente. El cuerpo es el que nos Entonces, habla. ojo amigos, que aquí hay algo fundamental que sí es bueno que lo tengamos en cuenta. Nuestro cuerpo empieza a hablar. Ya hemos hablado de algunas cosas. El tema de las palpitaciones lo mencionaba Juliana. El tema de, bueno,
podríamos llegar a decir que también los tics pudieran tener algo que ver con eso. Sí, claro. Es que la ansiedad se da en el sistema nervioso central y me estás hablando de tic nervioso, eso es sistema nervioso central, eso es exceso de futuro, ansiedad. Bueno, el comerse las uñas también es otro síntoma, normalmente. Obvio de estrés, pero es que el estrés tendría mucho que ver con la ansiedad, ¿o no? Con la ansiedad. Bueno, y eso será otro tema que hablaremos en el próximo podcast. Sí, porque mucha gente sufre o ha sufrido eso. Yo sufrí de eso. Dios mío, yo creo que todos. Bueno, Juliana, pero no nos quedemos hablando solamente de esos síntomas, de esas cosas. Ahora sí hablemos de lo positivo, es decir, de las posibles alternativas de solución, de las posibles formas de enfrentar esa situación, de las posibles formas de superarlo. Es decir, ¿cómo puedo yo empezar a manejar la ansiedad? ¿Cómo puedo yo empezar, digamos, a mermarle a esos niveles de ansiedad, a buscarle una solución? Porque entiendo, obviamente la profesional es usted y nos va a decir si eso es válido o no, pero entiendo que si la ansiedad es algo tan interno, porque finalmente es interno, también es desde allí que se puede solucionar, o también hay factores externos que ayudan a ello. No, Pablo, el tema es interno, por eso yo hablo mucho del autoconocimiento. Y nosotros, los seres humanos, no, pues somos un mundo extraordinario, pero no alcanzamos a conocernos pues interiormente. Entonces hablemos cómo enfrentar estas situaciones. Y es lo que yo le dije el caso de este profe, o sea, eso ella lo sabía, pero como psicóloga y le ayudó a esta persona, pero es constante escucha y eso también nos falta a nosotros, porque somos personas que hablamos y hablamos mucho, pero si escuchamos al otro y más aún, escuchamos nuestro cuerpo, porque es que el cuerpo en todo momento nos está mandando señales. O tengo un comportamiento explosivo, yo soy así, ¿qué me está pasando? O sea, esculcar allá muy adentro qué emoción, qué pensamiento le está ocasionando este estado. Bueno, otras, digamos, de esas recomendaciones como consejos. Ya usted me dice, efectivamente, es un tema interno, pero yo también puedo acompañar a otra persona que está sufriendo ansiedad, yo se lo decía, a través de la escucha. ¿Qué hacer con esas personas y muy especialmente con los jóvenes que todos los días son más callados? Es decir, si yo encuentro una persona de mi edad hacia arriba, ¿cierto? O de cierta edad, con síntomas de ansiedad, es fácil que me hable, pero si encuentro a mi hijo que tiene 15 o a mi hija que tiene 14, ¿sí? Ya no quieren hablar, son muchachos que están en su mundo, que lo que están escuchando es un celular, es decir, que están en otro mundo. Entonces, ¿cómo enfrentar eso y cómo acompañar eso? Pablo, yo tenía un paciente, pues no tenía un trastorno así, tenía cáncer y definitivamente duro para hablar, pero son personas súper introvertidas, y conmigo era que hablaba, imagínense, la mamá decía, ¿y con ustedes qué habla? Imagínense. Entonces yo pienso que eso da mucho en la personalidad, si era que yo hago, o yo soy una persona que habla tanto, o pregunto, o hago que me digan, y a eso voy. Entonces están los padres, yo no soy madre, entonces los padres están llamados a comunicarse más con ellos, a estar pendiente, el acompañamiento, porque de ahí ya deriva que hable con otro adulto, ¿cierto? Bueno, eso me parece a mí fundamental, el tema de la comunicación. Usted habla de la comunicación. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos, el tema de la comunicación es tan jodido que uno cree que comunicarse pues simplemente es preguntarle al hijo cómo está y ya, ¿sí? O cómo amaneció, o saludarlo pues. Ese tema de la comunicación va mucho más allá, es más complejo de lo que a veces pensamos. ¿Cómo abordar a un hijo? Será un tema, me imagino yo, que para un programa enterito más adelante, Juliana. Sí. Bueno, Juliana, conclusión, porque el tiempo en radio es demasiado corto. Entonces, conclusión de nuestro tema de hoy para que le quede como consejo y recuerdo a nuestra gente. Bueno, escuchar más, pero tanto a nuestro cuerpo como a los demás, ¿cierto?
porque siempre va a haber una persona que quiera ser escuchada. Y también pues siempre estar prestos a ayudar. Uno desde la intuición, no tiene que ser un profesional, pero a veces uno desde la intuición toma muy buenas decisiones, entonces como apostarle a eso. Perfecto. Juliana, me quedo con una frasecita por aquí también de Charlie Chaplin, pero no Charles Chaplin, ¿no? Dice, nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha creado. En él están todos los secretos, incluso el de la felicidad. Así que volvemos a lo mismo que quizá hablamos en casi, o que a lo que retornamos en casi todos nuestros podcasts, y es que todo está aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro. Ahí es donde está el secreto de lo que tú construyes, de lo que tú creas. Entonces, digamos que también tenerlo muy presente. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast y bueno, en una semanita nos volvemos a escuchar. Muchas gracias, chao a todos. Bueno, y a ustedes amigos, invitarlos a seguir buscando ese camino de la felicidad. Nosotros los acompañamos en eso. No es que tengamos la verdad absoluta ni mucho menos, ¿cierto? Como digo yo, no nos hagan mucho caso, simplemente despierten la duda, reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. El Camino de la Felicidad, programa radial.